Estamos ahí, la Vale. Hola, Vale. Hola Sofi, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? ¿Te cortas un poquito? Espérame. Ahí sí. ¿Corto? No, Ahí ahí te sí. veo, te escucho muy bien. Ya, ahí se está empezando a conectar la gente de a poco. Primero me voy a presentar yo, cortito. Mi nombre es Sofía Arrieta, soy nutricionista en Your Goal. Hace poquito, 3 meses nomás, así que no nos habíamos podido ver. Esta es la primera vez que me aparezco así como más oficial en las cámaras. Y este es nuestro primer live ya con invitación de otra nutricionista, una tremenda invitada. eh, y la voy a presentar ahora que se está conectando harta gente. Ella es Valentina Acevedo, nutricionista también, ¿ya? Bueno, y nosotras estudiamos juntas con la Vale. Y además la Vale tiene un máster, una especialización, para que la gente entienda, en nutrición deportiva, ya que lo hizo en Madrid, ¿cierto, Vale? Ex- En esa oportunidad, además, estuviste en la Escuela del Real Madrid, ¿o no? ¿Podrías contar un poquito de eso mientras la gente se conecta? Sí, obvio. Bueno, hice el máster que es en entrenamiento y nutrición deportiva y bueno, está ligado en el fondo a la escuela del Real Madrid y pude hacer también todas mis prácticas y estar un año en el fondo trabajando en el club del Real Madrid en el área de fútbol. Así que también fue una tremenda experiencia. Y ahora, bueno, estoy en mi consulta en algunos centros en el fondo deportivo y de salud. Y también en el Comité Olímpico, siempre o casi siempre más ligada como al área deportiva, pero igual un poquitito de todos. Ya, súper. Entonces, Hay una claro, al paciente que final, amo, le mando un besito. entonces, claro, yo creo que al final uno como nutricionista siempre ve como un público un poquito amplio, pero uno tiene de a poquito como sus propias especializaciones, que en el caso de la Vale, deportista, alto rendimiento, pero lo que no quita que también atiendas a otro tipo de personas y todo, ¿cierto? Exactamente. Ya, súper vale. Entonces, ya hay varios conectados, por honor al tiempo. Vamos a empezar. El tema de hoy día de este NutriLife es la alimentación en el ejercicio, ¿cierto? Que es una duda que tienen muchas personas, muchos de nuestros seguidores y de nuestros consumidores de las barritas que tenemos. Son personas que les importa bastante la actividad física y que son bastante activos, entonces por lo mismo saben que de la mano del ejercicio tiene que ir la alimentación. Entonces, bueno, dentro de toda la variedad de nutrientes que hay, el que siempre llama harto la atención y el que de mayor importancia o relevancia son las proteínas, ¿cierto? Quería que conversáramos un poquito de eso, nuestro primer tema. ¿Cómo es este tema de la calidad de las proteínas? Porque sí, hemos escuchado ya, todo alimento puede tener proteína, o sea, desde una manzana hasta un pedazo de pollo, ¿cierto? Pero ¿en qué radica esa como calidad? Como, ¿qué proteína podríamos decir que es mejor que otra, si la comparáramos? Perfecto. Mira, voy a ir como desde lo más simple para que se Ya, entienda primero y después a lo más específico por si hay gente también conectada que quiere saber como algo un poquitito más específico. Entonces, súper. llevándolo al área como súper simple, siempre tenemos que pensar que todo alimento que ingerimos, sean proteínas, carbohidratos o lípidos, siempre van a pasar por Ujú. nuestra boca y todo el tubo digestivo para ser absorbidos. Entonces tenemos que Ok, pensar que primero esa proteína va a ir pasando por distintos sectores y en el fondo puede ir combinándose o no con distintas otras sustancias que van a hacer que se puedan degradar y finalmente esa proteína o ese carbohidrato o esa grasa absorberse si es que en nuestro intestino también está la posibilidad de que esas proteínas o lo que sea se absorban, ¿ya? Entonces lo primero que siempre ya, tenemos que entender es que las proteínas y su calidad están muy ligadas a lo que el ser humano de por sí puede absorber. Entonces, ese es como un primer ya. tema. Lo segundo es que lo que nosotros necesitamos como seres humanos son ciertos aminoácidos, que en el fondo, si lo pensamos, la proteína está compuesta como por una cadena, por así decirlo, que tiene varias bolitas, por así decirlo, y cada bolita Ujú. es esencial en algunos aspectos para nosotros. Entonces, si esa proteína que nosotros ingerimos tiene esos tipos de bolitas que efectivamente nosotros necesitamos,
va a ser de mejor ya, calidad siempre y cuando también logremos hacerla pasar hacia la sangre, que eso también es como súper importante. Entonces, la calidad de la proteína radica básicamente en la cantidad de aminoácidos que la proteína tenga, en su digestión ya, y en ya, la tasa de absorción que yo tengo de esos mismos aminoácidos, porque todas estas cadenas en el fondo se rompen y finalmente pueden pasar a nuestra sangre si es que tenemos la cantidad adecuada de otras sustancias para separarlas y que se absorban por sí mismas. Entonces, eso es como un tema. Y súper importante es que a veces se habla, por ejemplo, de que la proteína tiene que ir de 0,9 gramos o hay otros que dicen 3 gramos y ahí como que la gente también empieza a confundirse. Y es sí, súper importante entender que estas clasificaciones siempre van cambiando un poco y van cambiando porque se va encontrando nueva información. Y es importante indagar también en esa información porque si no queda como muy al aire. Hay gente que dice que en el fondo consumimos demasiada proteína a veces, que puede mm, ser verdad en algunos casos. Y hay gente que te dice, no, en el fondo consumo muy poca proteína, que también puede ser. Entonces, las necesidades de cada uno van a ser distintas y mm. por lo tanto voy a necesitar distintas piezas para poder satisfacer mis requerimientos. Y al día de hoy se sabe, por ejemplo, que la típica que antes se usaba, que era 0,85 gramos de proteína por kilo, por ejemplo, que lo podemos hablar algo como más específico, queda muy bajo Ya. los requerimientos que necesitamos. Entonces, Ah, perfecto. De eso también te iba a preguntar, como el tema de los requerimientos diarios, o sea, ya, redondeando, o sea, cerrando un poco lo anterior, al final son hartas factores para que la gente tenga en claro, o sea, no es llegar y decir, hoy yo consumo la proteína y fin, o sea, cómo la absorbo, cómo la digiero y si realmente llega a ser como efectiva para la función que yo quiero, exacto. es lo más importante. Sí, en Ya, el fondo, súper. por ejemplo, ahí también es clave lo que dijiste porque de repente, no sé, pasa mucho en vegano o vegetariano, que de repente, Ya, claro, creen que están consumiendo la cantidad apropiada por las legumbres, por ejemplo, pero de repente la absorción de esa proteína no es la misma que, por ejemplo, la típica que es la proteína del suero de leche. Entonces ahí hay factores que se ya. van Eso te iba diferenciando a preguntar. y claro, tenemos proteínas que se Ya, absorben mucho mejor. Generalmente, siempre las que son de origen animal se absorben mucho mejor que las que son de origen vegetal. Y ahí hay factores que obviamente también influyen en diferencia, pero es un aspecto general, siendo, por ejemplo, la del huevo, la de la leche, específicamente la del suero de la leche, la de las ya. carnes, que son mejores digeridas, junto con una que es de origen vegetal, que puede ser la soya, que también se absorbe bastante bien, pero siempre pensar en qué es lo que lo está envolviendo. En el fondo, si es que yo Ya. tengo una fibra gigante alrededor de ese alimento, probablemente me cueste mucho más digerirlo que si es algo que ya viene procesado, como la proteína que consumimos en polvo, por ejemplo. Entonces son diferencias que igual son Mm. significativas. Ya, entonces, por ejemplo, claro, en ese caso hablaríamos directamente de las legumbres, o sea, legumbre, ya una proteína que puede, algunas legumbres, corrígeme si me equivoco, tienen incluso todos los aminoácidos, o sea, bueno aporte de aminoácidos, pero los recubre esta como cáscara o capa de fibra, que incluso es esta que causa mucha distensión abdominal en algunas personas, ¿o no? Claro, y bueno, en general igual no logra tener todos los aminoácidos, exceptuando algunas veces la soya, Ya. pero sí se puede complementar en distintos momentos del día y se logra una proteína que sí es de buena calidad. Ya, en tema de aminoácidos, ejemplo, para que la gente entienda, o sea, si yo como lo típico que se dice, lentejas con arroz, complemento, llego a mis aminoácidos, ¿cierto? Exacto. Pero la digestibilidad, ¿cómo va a ser esa Ya, ahí es un factor súper digestibilidad y absorción? importante, sí, porque antes, hace bastante tiempo, se hablaba mucho de la complementación aminoácidica, que era en el fondo que Ya, se tomaban aminoácidos de distintos tipos de proteínas, se juntaban y se decía que en el fondo teníamos una proteína completa. Pero la realidad es que esto se ha estudiado y ya no se hace como el estudio que antes se hacía, que era la digestibilidad de la feca, que en el fondo retiene en el fondo finalmente, o sea que en el fondo antes se estudiaba si es que nuestras heces tenían buena digestibilidad y así uno decía, ok, este aminoácido se absorbe bien o este se absorbe mal. Y se vio que en el fondo muchos aminoácidos que vienen de las legumbres
resultaba ver que se ¿Ya? absorbían bien, pero era porque las bacterias que tenemos en el intestino las degradaban, pero ellas las utilizaban y no era absorbido por nosotros. Es algo como un poco de repente Ah, más complejo de entender, pero por eso perfecto. actualmente se usa otro tipo de digestibilidad que es la de Lilium, y ahí uno dice, ok, esto no Ya, lo están absorbiendo las bacterias en el fondo, sino que lo estoy absorbiendo yo. Entonces ahí también hay una ya, aclarar diferencia. a la gente Sí, que el ilion está antes del colon, o sea, antes sí, del intestino grueso. Ya, sí. ok. Entonces, son distintas partes en el fondo donde se va estudiando esto y por eso también cambian los requerimientos de proteína o se habla de distinto cuando uno habla de la calidad de una proteína porque va cambiando en función de lo que vamos viendo que en el fondo funciona o que de repente las bacterias, que hemos visto ahora mucho, interaccionan finalmente con todo nuestro organismo y en parte también las proteínas y su digestión. No, súper interesante lo que me cuentas. O sea, al final eh, todo influye, ¿o no? Sí, todo, todo, todo Millones de influye. factores. Sí, demasiados Millones de factores. factores. Ya, súper. Entonces, ahí pasamos un poquito a lo anterior, que antes nos estamos adelantando un poco los requerimientos de proteína, que ya eso es algo que todos yo creo que ya tienen dudas ahora con esta como explosión de redes sociales, TikTok. Hay mucho video, muchos pacientes también me envían a mí como, oye, acá sale que tengo que comer 3 gramos de proteína por kilo de peso al día. Yo pensé que con 2 ya estaba, cuánto es, cuánto no es. Cuéntame un poco de eso, tú que estás como más actualizada en estos temas. Ya, mira, bueno, la primera referencia que casi todos tenemos y que bueno, nosotras dos siempre tuvimos en la universidad, era que generalmente necesitamos, o la base es por lo menos, que el ser humano debiese necesitar 0,83, 0,85 gramos de proteína por kilo de peso. Y Como eso, claro, el mínimo en el fondo saludable, por así decirlo. claro, como Aún para un así, sedentario, ¿ya? exacto, para una persona sedentaria que en el fondo no realiza mayor actividad física, se pensaba que ese era el requerimiento. Y siempre se hablaba Ya. en el fondo de una proteína de buena calidad también. Todos los requerimientos generalmente se basan en una proteína de alta calidad. Cuando hablamos de 2 gramos de kilo de peso, hablamos de una proteína de buena calidad. Ya, eso es como súper importante. Entonces, Ya, ¿qué es lo que se ha visto últimamente? Que en el fondo ese 0,83 que hablábamos antes ya no es la base. ya. ¿No? Esa es la base para alguien que literalmente está postrado en la cama y no hace Ah, nada ¿en más, serio? ¿ya? Entonces ahí hay que tener ojo porque este es un reporte que, poniéndome en media técnica, salió en la Ujú. FAO y Ya. ahí explicaban mucho mejor que en el fondo los requerimientos de la proteína estaban considerados para una persona que básicamente estaba en condiciones absolutas de reposo. Y obviamente al día de hoy tenemos mucha gente que está practicando cada vez más deporte y por lo tanto sus requerimientos de proteína aumentan porque se están moviendo más de por Ujú. sí caminando o se están moviendo más porque están haciendo ejercicios de hipertrofia, por ejemplo, o también Claro. simplemente porque tienen alguna enfermedad. Y hay distintos requerimientos que van aumentando según las condiciones Mm. que tengamos, no solamente por deporte no de actividad física, sino que también hay enfermedades que lo aumentan. Entonces también es Perfecto. importante, ¿ya? Y bueno, ese es un Ya. factor. Y otro factor súper importante en el requerimiento de proteínas que te decía que muchas veces no se considera es que es en base a proteína de alta calidad. Entonces ahí, cuando Ujú. hacemos hincapié en eso, nos damos cuenta que muchas veces en el día a día consumimos incluso, no sé, nosotras como nutricionistas incluso, calculamos requerimientos de Ya. proteína, incluso a veces se nos va y calculamos que dentro de los 2 gramos de kilo, por ejemplo, están incluidos los vegetales. Ese gramo que quizás tiene de proteína una parte de Tipo, vegetales, se incluye. o el pan, por ejemplo, tengo amigas También, que se va a claro, sentir referida, que hoy compré este pan que tiene más proteína. Y yo como, pero no, exacto. ¿cierto? Como que esos aminoácidos ni siquiera cuentan, O podríamos sea, decir. a ver, no es que no cuenten, porque obviamente Ya. que igual están considerados, pero no son de proteína de alta calidad. Por lo tanto, cuando yo digo eso, Ya. es importante Ujú. entender que tengo que aumentar mis requerimientos sobre ese 2, sobre ese 2,2, a incluso llevarlo, como tú dijiste en algún Mm. momento, a 3 gramos. Sí se ha visto que cuando uno lo exagera a 4 gramos, de repente no hay mayor efecto, pero hasta 3 Ya. gramos podríamos decir que dependiendo de la calidad de la proteína, sí puede llegar a afectar. Perfecto. Entonces, un poco para aclarar, para
la gente si tiene dudas, y si tiene dudas envíenlas, ya hay una parte en donde uno manda preguntas que después las vamos a ir respondiendo, ¿ya? Cuando hablamos de 0,8 o 2 o 1 gramo, nos referimos al requerimiento que se escribe, se dice ya, 1 gramo, por ejemplo, por kilo de peso. O sea, si yo peso 70 kilos, 1 gramo por kilo de peso son 70 gramos de proteína al día, ¿ya? A eso nos referimos. Entonces, muy interesante lo que dice, ¿vale? Porque cambia muchísimo lo que uno pensaba. Y tengo otra pregunta, un mito típico, ¿ya? Que se hablaba harto antes, ya. ¿En qué nivel de proteína ya causa daño renal? Ya, claro. Ahí es un tema que antes se hablaba mucho y efectivamente ya sabemos que no se causa daño renal por la ingesta de proteínas, sino que probablemente tenga una condición de falla renal anterior y se puede agudizar si es que ingiero mayor cantidad de proteína. Pero nunca es que en el fondo, porque comí mucha proteína, me va a dar una falla renal o una insuficiencia renal. No, no va por ahí. Entonces eso también para dejarlo muy claro, porque hay gente que todavía sí es verdad que llega a la consulta, Sí, o también con el mito del huevo de repente, que si como huevo claro, todos los días me sube el colesterol. Entonces van saliendo mitos claro. que igual están relacionados un poco con la proteína. Ya, perfecto. Entonces, para que a la gente le quede claro, no hay ningún estudio como oficial. Hubo un estudio antiguo y de ahí nació ese mito, pero ya no. Que en el fondo por consumir mucha proteína yo vaya a tener, persona yo sana, un daño renal, ¿ya? Siempre importante igual, exámenes al día, controles al día, ya, Sí, antes de... para aclararlo. Sí. Ya, perfecto. Entonces, ¿hay alguna manera en que tengamos que consumir entonces las proteínas? Me refiero ahora no solo de la digestibilidad, los aminoácidos, sino en horarios, por ejemplo. ¿Cómo lo hago? O sea, ¿puedo comérmelas todas en la noche? Típico, ¿tengo un rango de hora después de que entreno o las distribuyo en el día? ¿Cómo podría ser mejor? Ya, esta es una pregunta muy clásica y hay que definir primero, para responder esto, el objetivo de la persona. Si es que soy una Ya. persona que lo único que quiere es bajar de grasa y también no le interesa si baja de peso o no, pero en el fondo quiere bajar grasa, ese es su único objetivo, Ujú. da lo Ya, mismo en qué momento del día consuma su proteína, porque la proteína en ese caso solamente va a estar dada, bueno, para en el fondo dar las funciones básicas que necesitamos y para aportar ya, saciedad a la dieta de la persona que probablemente esté con algún tipo de restricción calórica. ya, Pero si soy una persona que en el fondo lo que quiere es mantener o aumentar mi masa muscular, lo ya, mejor va a ser que yo haga un cálculo más o menos entre 0,2 a 0,4 gramos de kilo de peso por cada distintos horarios. O sea, por ejemplo, si soy una persona que se despertó en la mañana, trato de en el fondo hacer unas 4 a 6 comidas idealmente que tengan esta cantidad, pero yo divido esa cantidad total en el fondo según mis ujú, gramos totales de peso del día. O sea, por ejemplo, si tengo 2 gramos de kilo por comida y voy a hacer 4 comidas, o sea, perdón, 2 ya, gramos de kilo de peso al día y voy a hacer sí, 4 comidas, yo la puedo dividir, por ejemplo, en 0,5, 0,5, 0,5, 0,5 y logré mis 2 gramos al día. Entonces ahí me aseguré mm, de que en el fondo tengo mi cantidad total del día y tengo bien ya, distribuida la proteína del día. Pero ya, también esto habla de proteína, obviamente, como hablamos siempre, de buena calidad, ¿ya? Eso es como un factor clave. Y lo otro, que ya, también de repente como que se queda un poquitito más atrás, es que hay que entender ya, por qué hacemos esto, y es en el fondo para aumentar los momentos de síntesis de proteína muscular y disminuir los momentos de déficit, o sea, ay, se me fue la palabra, de como degradación de catabolismo, proteína. ya, ¿Ya? Entonces la idea es aumentar la síntesis y disminuir los ya, momentos de degradación de proteína. perfecto. Y esto, vale, esto es independiente de si esta persona entrena todos los días o solo una vez a la semana. Exactamente, o sea, a ver, obviamente el requerimiento total yo lo voy a aumentar en función de que, ay, perdón, se me fue el celular. Lo voy a aumentar en el fondo en función de si la persona en el fondo hace mayor o menor actividad física.
Y claro. ese gramaje va a variar en función también de su peso corporal, obviamente. Y Ujú. yo voy a tratar de, obviamente, adaptar que los horarios estén en función de su ejercicio igual. Y ahí viene la pregunta 2 que me hiciste, que es, ¿qué pasa después del ejercicio? Y es clave Claro, entender que cuando se habla de ventana anabólica en el ejercicio, ya. generalmente esta ventana no está asociada a la proteína como se creía antes, que antes era como, no, si en los Perfecto. 30 minutos posteriores no te tomaste el batido de proteína, estamos mal. Como que No, ya lo ahora sí. no. O sea, la ventana anabólica de las proteínas puede durar 4 horas, incluso en algunas personas 6 horas, entonces no es un mayor problema. Pero sí, Ya, acá viene porque a veces lo seguimos haciendo, es que para ya. lograr una buena distribución de la proteína en el día, a veces optamos por meter ese shake de proteína o alguna barrita de proteína que viene dada justo después Ujú. del ejercicio porque así después ya nos duchamos, vamos caminando, no sé qué, tenemos tiempo y después hacemos otra comida que incluye de nuevo proteína y podemos dividir mejor. Entonces, por ahí está como Perfecto. el tema más que lo otro. Y si en el fondo los carbohidratos son los que tienen una ventana anabólica más cortita, pero esto Ya, generalmente es para personas que están buscando cosas más de rendimiento deportivo como tal. ya. Perfecto. Entonces, para que a las personas les quede claro, cuando los nutricionistas decimos como ya después de entrenar, cómete una barrita o un batido o un lácteo, ¿cierto? No es tanto por esta ventana anabólica que se pensaba también un poco mito, como tienes que comerte las proteínas ahí que va a usar tu músculo, como una cosa así, Exacto. sino que es por el tema de este requerimiento que hay que tenerlo como bien distribuido o parcelado, digamos, para promover siempre la síntesis de masa muscular, como decías tú, y reducir al máximo estos momentos como de Exacto. catabolismo Sí, muscular. y entender que en el fondo hacemos esto también porque el músculo tiene, por así decirlo, una máxima captación de proteína y por lo tanto, Ya. si yo le doy más en ese momento al músculo o al cuerpo en general, más proteína, Ujú. no significa que va a ir mayor cantidad al músculo, sino que probablemente eso solamente se va a transformar en grasa. Entonces ahí no lo voy a necesitar o se va a ir a otras funciones también que tenemos con las proteínas. Ah, pero ya, perfecto. Importante eso que dijiste también, que todo esto, obviamente, estamos hablando ahora de las proteínas, después vamos a pasar a carbohidratos ya, porque todo esto de los nutrientes va de la mano y tiene que ser siempre todo bien complementado. O sea, una persona que no se alimenta bien, pero solo se toma batidos de proteína, un extremo, el cuerpo va a priorizar en gran parte esa proteína, no para el aumento muscular, sino para las otras cosas, funciones vitales, o sea, formación de Exactamente. hormonas, sistema inmune, ya, tejidos, todo, las uñas, pelo, todo es gracias a las proteínas. Entonces, esto requiere un balance, ¿cierto? Exactamente. Ya, y ya lo nombraste, o hiciste un pequeño guiño antes, y justo el tema siguiente, que es el consumo de carbohidratos, ¿ya? Ya hablamos de proteína, pero los carbohidratos también son importantes, sobre todo en la persona que hace ejercicio, en el paciente deportista, mucho más. Bueno, la gente le tiene como un poco susto y harto mito también en torno a los carbohidratos, ¿cierto? ¿Qué importancia tiene el carbohidrato que se consuma bien durante el día o en esta ventana que decías tú posterior al entrenamiento? Mira, como tú partiste en el fondo diciendo un poco, en el fondo si es que yo consumo pura proteína en el día, esto se va a ir a otras funciones. Y tú mencionaste varias funciones en donde se usa la proteína, pero también en el fondo, si es que yo no uso en Ya, el fondo esa proteína para el músculo, para las uñas, para el pelo, etcétera, y no tengo en el fondo más de dónde sacar, probablemente el ya. cuerpo igual se las va a ingeniar para que eso se use como energía. Porque el cuerpo necesita en el fondo tener energía para moverse, para reparar cosas, y todos Claro. somos finalmente energía. Entonces es Mm, importante entender que en este aspecto el carbohidrato lo que hace es funcionar como principalmente el aporte energético del cuerpo. El aporte energético en el mm, fondo que nos va para actividades súper básicas como levantarnos de la cama, hasta ujú. actividades que en el fondo son de alto rendimiento, de un partido de tenis, un triatlón, o cosas que son mucho más exigentes. Y a la vez, Perfecto. hay que entender que los carbohidratos que necesitamos para esos distintos momentos siempre son distintos. O sea, tenemos Ya. carbohidratos que se absorben lento, otros que se absorben medio y otros que se absorben rápido.
Y yéndonos a la Perfecto. segunda pregunta, en el fondo, ¿cómo distribuirlo? Idealmente hay que distribuirlo de una manera que sea equitativa durante el día, en los momentos que no estoy haciendo ejercicio en el fondo, y Ya. tratar de que sea un carbohidrato de absorción lenta, pero después tratar de que sea un carbohidrato cuando hago ejercicio de mayor cantidad Ujú. y de una absorción mucho más rápida para que yo lo pueda usar durante el ejercicio. Ah, perfecto. Ya. ¿Esto es independiente del ejercicio o hay más prioridad, me imagino, en los ejercicios de más largo tiempo, ¿o no? Exacto, o sea, mientras mayor sea el tiempo, probablemente voy a dar mayor gramos de carbohidrato por hora, ¿ya? Y un Ya. carbohidrato que probablemente se absorba más rápido. Pero igual hay algunas cosas que no siempre van de la mano, porque por ejemplo, que me ha pasado harto el último tiempo con golfistas, en el fondo Ya. no están haciendo un trabajo de alta intensidad, porque en el Mm. fondo no están trotando, no están haciendo trabajos de fuerza cuando están en cancha en el fondo, pero sí se Ya. desplazan muchos kilómetros y se mueven mucho y están muchas horas. Entonces, en el Claro. caso de ellos, la idea es que sea algo que se absorba bien, o sea, fácilmente, pero que se absorba Ujú. lento. Entonces, ahí hay carbohidratos que en el fondo funcionan como esto, que son Ya. carbohidratos que se absorben un poco más lento. Pero Ya. generalmente ¿Cómo, sí, como, perdón, como cuáles? Como, demos ejemplo a la gente. ya, el más como, por así decirlo, típico carbohidrato Ya. es algo que se llama el bitargo. Y el Ya. bitargo en el fondo es un tipo de carbohidrato que viene, como así decirlo, una malla que se va degradando de a poquito en el intestino. Entonces también se absorbe de a poquito Mm. y va entregando energía que es como pasito a pasito, por así decirlo. Entonces Ya. tengo un carbohidrato que se absorbe fácil, pero no en grandes cantidades y no muy rápido. Entonces eso es importante. Ya. Y en cuanto a los alimentos, por ejemplo, un carbohidrato de absorción más rápida sería más simple, ¿cierto? Como en su estructura química. Exactamente. Sí. Azúcar, carbohidratos blancos, ¿cierto? Sí, en el Pan, fondo harinas. azúcar, puede ser miel, la fruta, la Ya, mermelada, por ejemplo, dulce de membrillo ya. también. Son varias las opciones que hay, pero generalmente cuando uno hace un ejercicio de larga duración y alta intensidad, también trata Ujú. de que sea un carbohidrato que se absorba rápido, fácil y en grandes cantidades. Ya, perfecto. Rápido, fácil y en grandes cantidades. Súper. Y entonces ya, y posterior al ejercicio, antes me hablabas de que tiene como una ventana mucho más corta que la de las proteínas. Sí. Entonces, cuando uno Ya. hace ejercicio, lo ideal es que nosotros recuperemos lo que se llama el glucógeno muscular, que es Ya. donde almacenamos el carbohidrato los humanos, ¿ya? Que está principalmente en el músculo, cuando hablamos de glucógeno muscular. Pero también está el hepático, pero no vamos a entrar mucho en eso. Sí. Y lo que necesitamos en el fondo es recuperar este glucógeno muscular porque también nos recuperamos mejor y estamos mejor para volver a hacer ejercicio en un par de horas o al otro día o depende de cuándo. Entonces, lo ideal Ya. es que no pase más de una hora para consumir esa cantidad de carbohidratos que generalmente, cuando, dependiendo del ejercicio, se habla de 1 gramo por kilo de carbohidratos, pero depende de la intensidad y duración del ejercicio. Sí, es harto. Entonces, también ahí depende mucho. Obviamente, si yo voy al gimnasio, probablemente no voy a hacer una carga de carbohidratos después. Pero si es que soy alguien que Ya. necesita, por ejemplo, jugó un partido de tenis y después tiene otro porque está en torneo, probablemente sí voy a tratar de hacer esa carga de carbohidratos entre medio. Ya, perfecto. Entonces, para que la gente igual le quede claro, la manera en que se almacena como energía, ya el carbohidrato se llama glicógeno, ya, y está en hígado, que es otro cuento, y músculos, ya. Entonces es importante como recuperar esa reserva que se utilizó mientras uno hacía actividad física. Eh, y no me acuerdo qué más te iba a comentar de eso, pero no, yo creo que con eso ya quedó como bastante claro, vale. ¿Qué pasa si yo no me preocupo de esto y no evito los carbohidratos o hago una dieta de restricción de carbohidratos? ¿Qué pasa si ya se me acaba el glicógeno muscular? Ya. Pasan varias cosas y depende también de la persona. Por ejemplo, si tenemos una persona sedentaria que no consume Ujú.
algún tipo de carbohidrato, probablemente va a caer en algún tipo de estado que tenga algún tipo de enfermedad o, por ejemplo, puede tener una baja de energía, puede estar muy irritable, puede sentir algún tipo de presión, Mm. puede tener mayor recurrencia de inflamaciones, de enfermedades, etcétera. Pero la Ya, persona deportista generalmente lo que cae son en lo mismo que dije antes, que también se puede dar en una persona deportista, pero también se da mucho mayor grado de fatigabilidad, que en el fondo la persona cuando vuelve a hacer otro entrenamiento al otro día cada vez se va cansando, cansando más y no logra rendir a su 100%. Y también perfecto. produce mucho riesgo de lesión. En el fondo se ha visto siempre, y me ha pasado mucho con inflamaciones en el fondo de la rótula, o incluso hay una lesión que es típica de la tibia. También pasa Ujú. mucho que esas cosas por sobreuso y por no tener la energía suficiente, se van desgastando y se inflaman porque tampoco está la energía para volver a recuperarlo. Entonces también se ven esto. Perfecto. Y lo último ya es que en el fondo va pasando que también se pueden alterar los ciclos menstruales, que en la mujer obviamente se nota por la menstruación, Mm. pero en el hombre también esto produce, por ejemplo, disminución del líbido, problemas con erección y otro montón de cosas que están ligados también al bajo consumo de estos alimentos. Ya, perfecto. No, súper claro. Bueno, entonces, para cerrar un poco el capítulo carbohidratos, no es que haya que restringirlos, sino que hay que consumirlos de manera inteligente, ¿cierto? Cantidad adecuada, ojalá variando entre los que es de más absorción lenta, ¿cierto? Y para algunos casos absorción más rápida. Y lo que no significa pasarse para el otro lado, ¿cierto? Que es el exceso de carbohidratos, sobre todo carbohidratos refinados, carbohidratos simples, de consumo solo, o sea, no asociándolos a fibra o a proteína en un plato, por ejemplo, en una preparación. Eso es lo que conlleva a diabetes o resistencia a la insulina, aumento de triglicéridos, que es como a lo que se tiene un poco de Exacto. miedo. No es el carbohidrato en sí, sino que es la forma en la que lo consumes y la cantidad, Exacto. ¿ya? Eh, bueno, y pasando un poquito ya a los últimos temas, suplementos, yo creo que es algo que mucha gente tiene duda. ¿Es necesario para cualquier persona? Yo me tomo un batido, un suplemento y listo, voy a aumentar masa muscular. ¿O es cómo lo calculo, cuál es mi dosis ya? ¿Y qué diferencia podría haber entre un suplemento líquido, batido, digamos, y otro suplemento, o más que suplemento, una ayuda, como lo son las barritas, por ejemplo, de proteína? Perfecto. Mira, bueno, primero, obviamente no son para todos. A veces uno los Ya, indica porque es algo más cómodo en temas logísticos, que es algo que yo encuentro que es muy útil en el caso de las barritas, por ejemplo, y porque obviamente tienen perfecto. mejor sabor generalmente que los batidos y son algo más rico. Entonces uno Claro, trata de optar por eso cuando es algo más de temas logísticos. Pero no todo el mundo perfecto, necesita suplementos y hay que entender que no siempre por ir al gimnasio o por querer aumentar masa muscular necesitamos eso porque lo podemos obtener fácilmente de los alimentos. Entonces, con los perfecto, requerimientos, idealmente, obviamente, asesorarse con un profesional. Si uno ya tiene un poco más de experiencia, lo puede calcular uno mismo, pero saber cuántos son tus gramos por kilo de proteína al día y después ver cuánto es la dosis que necesito por comida. Como te dije ya, por ejemplo, 2 gramos y son 4 comidas, 0,5 por cada comida. Perfecto. Entonces ahí ya, la persona ve cuánto pesa y finalmente ve cuánto es la porción que tiene que consumir en esa comida. En ese sentido, perfecto. se hace mucho que en el fondo las proteínas que vienen del scoop de proteína o las que vienen de las barritas son súper útiles ¿Ya? porque generalmente traen una dosis que es más o menos la que uno necesita o la persona promedio que va desde los 60 hasta los 90 kilos pudiese Ujú. llegar a necesitar. Entonces, como un promedio Perfecto. que es bueno, es fácil en logística, pero no siempre lo Ujú. necesito. Entonces tengo que ver si es que los cálculos me dan para consumirlo y si es que estoy haciendo algo que efectivamente valga la pena que lo consuma. Porque claro, una cosa es la Por logística, supuesto. pero si es que no estoy haciendo nada de fuerza, no significa que yo voy a aumentar de masa muscular. Tal cual, Entonces, tal también cual, es sí. importante considerar eso. Ujú. Importante decirle a la gente que cuando lo calculen con gramos por kilo de peso, que es lo que hablamos, kilo de peso real, o sea, lo que yo peso ahora.
no lo que yo quiero llegar a pesar si yo quiero crecer o si yo quiero bajar de peso, ¿ok? Kilos de peso real. Entonces, en ese aspecto yo tengo algunas barritas acá para mostrarte, ¿vale? Muy bien. Que ya habíamos conversado por interno, ¿cierto? Que como que de las que más te gustan son las protein snacks, ¿cierto? Quizás las más Sí. conocidas por todos, que tienen también un súper buen aporte de proteínas, 15 gramos, ¿ya? De proteína. Entonces, es lo que decía la Vale, no es para todos, es verdad, ningún tipo de suplemento, tú si llegas con los alimentos ideal, súper bien, pero como nutricionista nos ayudan mucho este tipo de alimentos o ayudas, ¿ya? Porque eh, no se llega tan fácilmente solo con alimentos naturales, etcétera. Necesitamos ayuda de estos buenos procesados, ¿cierto? Y en el caso, por ejemplo, no sé, pues, de las proteínas snack que tienen aporte como de 15, 14, 15 gramos de proteína y ligados a mucha fibra, eh, ¿tú lo recomendarías como, por ejemplo, para una persona post gimnasio, alguien que entrena, que quiere aumentar un poco masa muscular? Podría ser post gimnasio, pero quizás yo más que eso lo ¿Ya? trataría de indicar como una de las colaciones quizás del día. ¿Por qué? Porque efectivamente es algo que generalmente no solamente tiene proteína, entonces me va a servir como un complemento total y Mm. que tiene un buen gramaje para llegar a esa dosis que necesito en algunas comidas del día de proteína. Ya, perfecto. Y bueno, me imagino que también va a ir dependiendo, porque por ejemplo, ya, es esta, en el caso ponte tú de esta, la que te mostré, es baja en carbohidratos, ¿ya? Ah, O ya. por ejemplo, la Twenties que tenemos tiene más de 20, tiene 23 gramos extra de Sí, proteína. sí. Una O sea, ahí persona hay con un mayor diferencias requerimiento. importantes. Esa es mucho más, por ejemplo, post ejercicio, porque efectivamente Ya, también tiene una proteína que es de mejor calidad y que probablemente perfecto. se va a absorber un poco más rápido por los ingredientes que tiene. Cambio la otra podría ser más como una colación. Ya, perfecto. Ahí me va Exacto. quedando súper claro. Y también Eh, para distintas dietas, porque no sé, pues ahí tú me hablaste que esta era baja en carbohidratos, de repente hay gente que, a pesar claro, de lo que yo dije, que en el fondo es una dieta, lo mejor sería una dieta equilibrada, hay gente que está haciendo dieta cetogénica, entonces de repente una claro, barrita que no tiene carbohidratos le viene bien y le puede funcionar perfecto. o no dependiendo de su objetivo. Súper bien, ya. Y bueno, y la otra que tenemos, que esta que es la favorita de muchos, Sí, que es como la más power, ya, porque tiene un mayor aporte de carbohidratos. Tiene aproximadamente 14, 15 gramos de carbohidratos, ¿ya? Sí, 14,7, 15 gramos. Y aún así también alta en proteínas, más de 20 gramos de proteína. Esta sería como para otro caso, o ponte tú una persona, no sé, yo me imagino como un ciclista, alguien que ha estado mucho rato haciendo un ejercicio cardio, 1 hora y media, y para recomponer su glicógeno, esta también le podría ayudar, ¿o no? claro, en ese caso le podría ayudar y yo también esa la recomendaría mucho para los hombres, que perdón por decirlo, pero de repente no Entiendo. son tan buenos para hacerse sus snacks, andar con los potes, etcétera. Entonces, ese es un complemento como total que ayuda un poco también a que sea más fácil el día a día. Ya, no, súper. Y bueno, dejé para el último un tema ya como interesante igual, que es el tema del alcohol. Ya, yo creo que muchos también consumimos alcohol y está la duda, o sea, ¿me tomo una cerveza y echo a la basura todo lo que hice en el gimnasio? ¿O en verdad no es tan así? ¿Lo puedo separar? ¿Cómo interfiere el alcohol en el aumento o en la síntesis de masa muscular? Ya, mira, bueno, primero recalcar que obviamente probablemente una copa de vino o una cerveza no va a hacer que yo en el fondo no logre aumentar mi masa muscular. Probablemente no es Ya, el factor más determinante. Si es que yo claro. estoy haciendo Ujú. ejercicio bien, comiendo bien y me tomo una cerveza, probablemente voy a aumentar masa muscular igual, ¿ya? Ya, Pero perfecto. sí, de repente hay personas que los fines de semana se desbandan un poco más y Mm. pueden llegar a tomar incluso, no sé, 7 piscolas, que es un alcohol más Mm. fuerte. Y Claro, este tipo de alcohol en el fondo efectivamente inhibe un poco lo que tiene que ver con la síntesis de proteína muscular a través ya. de las hormonas esteroides. Entonces la inhibe un Ujú. poco y lo que pasa finalmente es que no logro aumentar la masa muscular y termino aumentando la masa grasa, a diferencia de lo que queríamos. Entonces, ¿qué es la recomendación ideal? Tratar de disminuir obviamente siempre el consumo de alcohol para evitar eso,
pero sobre todo si, por ejemplo, fui al gimnasio, tratar de que si fui al partido de fútbol, no tomarme 6 cervezas después del partido, Tercer que muchas tiempo. veces pasa en el tercer tiempo, Sí, porque probablemente voy a estar incluso dañando mi músculo, porque ya está con la daña del daño, perdón, del ejercicio, y claro, probablemente ya. voy a estar produciendo mayor daño porque no dejo que ese músculo se esté recuperando por la inhibición de la proteína a través del alcohol cuando es excesivo. Perfecto. Ah, ya, no, es súper claro en el fondo. O sea, hay una relación directa en el tema. Exactamente, sí. Ya, entonces, bueno, Proporcional, ujú. ¿Para qué decir? O sea, un deportista de alto rendimiento ya se olvida del alcohol. claro. Mm, Debiese, ya, sí, debiese, debiese. debiese. Ya, y en los minutitos que nos quedan, entonces, veamos algunas de las preguntas que han llegado, ¿ya? Perfecto. Bueno, nos habían preguntado aquí cuáles son los carbohidratos de absorción rápida, que fue lo que ya respondimos un poquito. Dimos algunos ejemplos como miel, ¿cierto? Azúcares simples, todas las harinas blancas que son más refinadas y todos los productos derivados de eso, o sea, pastelería, galletas, cereales. ¿Ya? Otra pregunta. Antes de entrenar, ¿es necesario comer proteína si mi objetivo es generar músculo? No, no es necesario consumir proteína antes del entrenamiento porque no la voy a estar usando durante el entrenamiento. Ahí lo que necesito es en el fondo tener energía para que se produzca el estímulo muscular y después, con el estímulo que ya tuve en el músculo, ingerir proteína para que ese estímulo junto a esa proteína que ingerir se traduzca en un aumento de masa muscular. Ya, perfecto. O sea, no es que haya que consumir proteína en el fondo antes de entrenar, Exact ¿ya? Sino que haber consumido bien en el día, exactamente, ¿ya? Y previo a entrenamiento, la energía suficiente que va a requerir mi cuerpo y mi músculo. exacto. Ya, perfecto. Otra pregunta, huevo y colesterol. ¿Es un mito? Me han engañado toda la vida. Sí, a todos nos engañaron Mm, mucho tiempo en realidad, pero sí. sí, ahora se sabe que en el fondo es un mito y no por comer más huevo voy a tener el colesterol más alto, sino que hay gente que efectivamente tiene algo genético y si es que Mm, consume mucho huevo puede aumentar su colesterol, pero la mayoría de las personas lo que hacemos es que en el fondo vamos también eliminando mayor colesterol porque el cuerpo sabe que ya tiene suficiente en la sangre y se va eliminando. ya, perfecto. Bueno, acá nos llega un comentario. Lo mejor de las barritas Your veganas es que no tienen proteína a base de soya. Al revés, o sea, tienen proteína a base de soya, yo creo. No es pregunta, excelentes barritas. Muchas gracias. Y después abajo, Oli, oigan, ¿cómo mejoro la absorción de proteínas para que pase a mi sangre? Ya, aquí, bueno, depende mucho de la persona, obviamente, pero lo Ujú. ideal es consumir proteínas que a modo general sean de mejor calidad, como por ejemplo pechuga de pollo, pechuga de pavo, algún tipo de proteína que puede ser o no un suplemento, proteína suero de leche, algún lácteo que sea descremado, también pueden ser huevos, puede ser alguna carne que sea magra, y también puede ser alguna proteína que sea de fuente vegetal, como puede ser el tofu, el seitán, el tempeh o las bebidas vegetales, pero principalmente la de soya. Ya, perfecto, entonces. Nos llegó otra. Hola, ¿qué tipo de carbos sugieren consumir antes de un entrenamiento de fuerza? Perfecto. Antes de un entrenamiento de fuerza probablemente no necesito algo que sea excesivamente alto en carbohidratos, Ujú. pero sí que se absorba medianamente rápido. Entonces puede ser, por ejemplo, algo de moderada absorción, como es el pan de molde blanco, o las galletas de arroz incluso, o la marraqueta, por ejemplo, combinado con Ya, algo que se absorbe un poco más rápido, pero en pequeñas dosis, como puede ser la mermelada con azúcar, el manjar también, la miel, y esos dos van a dar una combinación que va a ser bueno para el entrenamiento de fuerza sin ser excesivo. o sea, es como tomar once antes de ir al Claro, gimnasio. exactamente. Ya, Sí, con algo que sea exacto. carbohidrato puro en el fondo. Sí, no se compliquen tanto. Los pacientes llegan como un poco nerviosos, como que uno le fuera a dar suplemento antes, después, durante. No hay que complicarse tanto. La idea siempre de la pauta nutricional es que se adapte a lo que ustedes ya hacen.
pero dando una mejor consejería, cambiando un poquito las porciones, pero que se vaya adaptando al horario normal, ¿ya? Por ahí leí que lo escribieron en los comentarios, preguntan harto qué son las calorías vacías. Ah, perdón, una pregunta. Ya, calorías vacías se le llama muchas veces, en el fondo, al alcohol, que lo que hace es que nos aporta calorías, pero no tiene ningún nutriente que nos aporte. ¿Por qué? Porque en el Claro, fondo el alcohol básicamente nos entrega un aporte energético, pero no tiene ni proteínas ni carbohidratos, exceptuando obviamente, no sé, la cerveza que es a base de la cebada, por ejemplo. Eh, claro. Ni tampoco grasas y solamente nos aporta la energía porque tampoco tiene micronutrientes generalmente. Exacto, o sea, no tiene ni vitaminas, ni minerales, ni siquiera probióticos, no tiene Exacto. absolutamente nada, son solo calorías vacías, por eso se le llama así, ¿ya? Sí. Y bueno, para terminar un poquito, porque también hay otras preguntas que van llegando en los comentarios como más personalizadas, algunas personas dicen, oh, yo peso tanto, que cuánta proteína debiera o no comer, eso es súper variable, depende mucho qué es lo que entrenas, cuál es tu objetivo, cuál es tu estado nutricional actual, ¿ya? Y por lo mismo, eso es lo que la Vale y las nutricionistas evaluamos en la consulta, ¿cierto? De manera personalizada. Y por lo Exacto. mismo, eh, para la gente que te está viendo y que yo creo que le ha encantado, porque yo estoy fascinada con todo lo que hemos conversado, ¿vale? Y te agradezco mucho que terminemos un poquito, que me comentes dónde atiendes, cómo se puede atender a alguien contigo, qué tipo de asesoría tienes tú o de ayuda que le puedas dar a alguien que se interese más en el tema. Ya. Yo estoy en mi consulta que está en Badajoz 100, que es en el fondo del Metro Perfecto. Manquehue. Ahí estoy Ya. generalmente lunes, martes y miércoles. Y los otros días estoy un poco distribuida, por así decirlo, en otros centros que uno se llama CEF, que es Centro de Equilibrio Funcional, que queda en Charles Hamilton. En Mumbai, que Ya. queda en Lo Barnechea, y en Gil, Ujú. que también queda al frente del líder que está ahí en Las Condes con la dehesa, ¿ya? Entonces, estoy en Ya. esos 4 lugares como para atención al público. En mi Perfecto. consulta en particular, como te dije, yo lo que siempre hago es una anamnesis, tanto, por así decirlo, médica, de antecedentes generales y nutricional. Ujú. Después hacemos Perfecto. una evaluación de composición corporal, en donde se hace una antropometría pentacompartimental y se Ujú. evalúa la masa ósea, la masa muscular, la masa adiposa, que viene siendo la grasa en el fondo, eh, Ya. la masa de la piel y también la masa residual, que tiene que ver mucho con el estado de hidratación. Con todos estos Ya. factores, en el fondo evaluamos cómo está la composición de la persona, cómo está comiendo en el fondo y cuáles son los objetivos Ujú. que se quieren lograr, y se genera una pauta de alimentación que es individualizada, con una pauta diaria, con las porciones de las personas, que se adapten en el fondo a lo que necesita y lo que hace generalmente. Y después se añade algún tipo de suplemento si es que fuese necesario. Y también una lista de compras y algunos otros anexos que en el fondo son dependiendo de caso a caso. La idea siempre de esto es en el fondo ir Súper. evaluando más o menos una vez al mes, porque antes de eso generalmente no Ujú. se ven tanto los cambios. Y cualquier cosa siempre Perfecto. vamos quedando semi conectados por el WhatsApp, que es un poco más fácil para mí responder más rápido, si es que tienen Sí. alguna duda o algo. Entonces eso es como lo general que podría decir, y obviamente en los centros donde estoy también es más o menos el mismo sistema. Súper. Entonces, ya lo saben. Espero que les haya gustado este primer NutriLive, esta entrevista que tuvimos con la Vale Acevedo. Está su Instagram de nutrición, ya para que la agreguen también. Ella sube harto contenido informativo. Si les quedaron dudas, todos los temas que hablamos, lo del alcohol, ya lo de la digestibilidad, las proteínas, son posts que ella tiene en su Instagram también por si lo quieren seguir viendo. Y sobre el suplemento, el tema de las barritas y todo, también obviamente nos pueden preguntar en Your Goal, ¿ya? Así que muchas gracias, Vale, te pasaste. Nosotros vamos a subir este live también para que los que se lo perdieron lo puedan volver a ver, ¿ya? Me encanta. Muchas Muchas gracias, gracias, Vale. Sofi. Te pasaste. Que estés muy bien y estamos hablando. Chao, gracias a Cuídate. todos. Chao.